Buenos días, profesora. En esta ocasión mi compañero César Díaz y mi persona Manuel Saucedo tenemos el placer de presentarle el tema sobre la presencia de los negros en Panamá y la cultura cimarrón y los palenques. Un esclavo negro llamado Ñuflo de Olano acompañó a Vasco Núñez de Balboa en la expedición que logra llegar al Mar del Sur en 1513. Asimismo, cuando Pedro Arias de Ávila fundó la ciudad de Panamá el 15 de agosto de 1519, utilizó esclavos negros para levantar los primeros edificios de la misma. Cuando la corona sancionó como ilegal el tratamiento de los indígenas como esclavos, se utilizó el comercio de esclavos negros a las colonias americanas para sustituirlos en los trabajos en las fincas y las minas, convirtiéndose Panamá en un centro de distribución. Sin embargo, por las características comerciales del istmo, los esclavos negros fueron utilizados principalmente para el transporte de las mercaderías que pasaban por el Camino Real o el Camino de Cruces. De acuerdo al historiador Castillo, en Panamá la raza negra fue estimada más que la indígena por su extraordinaria capacidad de rendimiento, debido a su mayor fortaleza física, mientras que el indio predominaba una actitud melancólica que atenuaba su capacidad y rendimiento en el trabajo. Es difícil señalar e identificar los lugares de procedencia de los esclavos negros a Panamá durante la época colonial. De acuerdo al estudio de Martin Jamieson, existen autores que señalan que la mayoría eran oriundos de la región llamada Guinea. Otros autores señalan que los esclavos provenían de la región entre el sur del río de Senegal y el norte de Angola. En 1556 se dispuso que la tarifa para la venta de esclavos en Panamá no superara la suma de 110 ducados. Sin embargo, en razón de que dicho precio resultó muy bajo, Felipe II autorizó la libre venta de los mismos. A raíz de la crueldad que eran tratados, los esclavos que escapaban y se internaban en las selvas recibían el nombre de cimarrones. Los mismos efectuaron diversos alzamientos contra las autoridades coloniales y atacaban las rutas entre Panamá y Nombre de Dios, lo cual puso en grave peligro el transporte y la comunicación entre los dos mares. En 1548 ocurre una fuga de esclavos negros, quienes organizaron un gobierno y reconocieron como rey a un esclavo llamado Bayano. De igual forma, otro grupo en 1549, el cual era encabezado por Felipillo, se organizó en el Golfo de San Miguel. Las autoridades coloniales, a cargo del capitán Francisco Carreño, combatieron a los cimarrones, infligiéndoles graves e inhumanos castigos a los que lograron capturar, para realizar tareas más arduas consistentes en el arreo de valiosa carga. Cultivadores de diversos productos del campo, tala de madera y como miembros de la servidumbre, todo ello en calidad de esclavos. El arribo de esta nueva etnia, novedosa para los nativos de aquel entonces, presentó en cierta forma un alivio al yugo que habían montado los conquistadores españoles sobre los indígenas, tal como en su momento lo manifestara Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como el defensor del indio. La nueva raza en el istmo, cuyas características físicas de complexión fuerte y resistente y una docilidad solo semejante a la del indígena americano, dieron el toque preciso para una forma de dependencia que, salvo cosméticas variables, se conservan hoy en día. Es importante destacar que la llegada de los grupos negroides a Panamá no se dio en una sola etapa. Su presencia es producto de varios movimientos migratorios provenientes de diversos lugares, pero sobre todo de las Antillas caribeñas. Es todavía mucho más interesante reconocer que a nivel de la misma etnia, las características y el grado de correlación con el resto de los grupos de mestizos, blancos e indios fue diferente entre lo que en su momento se conoció como negro colonial y negro antillano. Bueno, yo les voy a hablar sobre la cultura cimarrón y los palenques. Comenzando por la cultura cimarrón, ¿cómo eran los cimarrones? Los cimarrones eran esclavos negros que eran rebeldes, como señala Armando Fortún, uno de los primeros historiadores panameños en estudiar a fondo la presencia de los negros en Panamá. Este decía que desde los inicios los negros africanos se oponían a la trata de negros
Este dice que los negros se oponían a su cautiverio y reaccionaban violentamente en contra del régimen de la esclavitud, forzándose a ser esclavizados y a hacer los trabajos duros que los enviaban los españoles. Por esto se considera que el primer pensamiento, por tanto, del esclavo negro al llegar a las costas del Nuevo Mundo era rebelarse. Es decir, que desde que a ellos lo sacaban de su tierra y lo traían a las costas del Nuevo Mundo, ellos venían con un plan de rebelarse y no dejarse esclavizar. Este plan era oponer resistencia contra sus opresores y escapar a las montañas y luchar por su libertad. Seguido de esto se dice que esta reacción tomó dos formas, que estas dos formas las afirma el historiador Armando Fortún: el cimarronaje y el apalancamiento. Se describe el cimarronaje como un hombre rebelde y singular y anónimo, que se describe como el hombre de la selva o el bosque, mientras que el hombre apalanqueado o el apalancamiento se revela en un grupo adoptando formas de vida más permanentes que este prefería vivir en las montañas, donde se formaban más comunidades conocidas como palenques. Según el historiador Omar Jaén Suárez, el primer palenque de cimarrones en Panamá se estableció en 1530 en la parte norte del Darién, y aunque fue rápidamente sofocado, no evitó la proliferación de los asentamientos similares. Es decir, que en pocas palabras, esta técnica incentivó a los demás esclavos negros a rebelarse y tomar una vida en los bosques más segura que la que tenían siendo esclavizados por sus dueños. Sabiendo esto, ya podemos definir qué es un palenque. Entonces, se conoce como palenque los sitios que albergaban gente de diversos orígenes africanos, donde el liderazgo político, religioso y militar fue una constante. Este tipo de sociedades que se liberaban de la esclavitud y escapaban hacia los bosques y las selvas a seguir su vida. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por la atención. Esperamos que el video haya sido de su agrado. Gracias.